Para ese circuito vamos a hallar de sucede para todo instante de tiempo. Y la pregunta será, ¿cómo así que para todo instante de tiempo? ¿A qué se refiere? ¿Será que la solución es por inter? O sea, ¿será que de sucede t? O sea, eso, cuando uno dice de sucede t, uno piensa dos posibilidades. Cuando uno dice para todo tiempo. De sucede t es igual a una función que va de menos infinitos a infinito. Es lo que uno usualmente resuelve en problemas de régimen permanente. O sea, es un número y ese número va para todos los instantes de tiempo, que puede ser, por ejemplo, una función como un bol, porque la fuente es constante, entonces con eso debe ser constante, o si fuera senoidal, algo como esto, de omega t, ¿sí? Pero o la segunda opción que podría ser tentativa es que uno podría pensar que sucede t fuera una función por partes, es decir, que tiene un b sub c para un intervalo y otro b sub c para otro intervalo. Entonces uno dice, esta opción, estos son los típicos problemas que uno resuelve en problemas de régimen permanente. Un ejercicio en el cual la solución matemática numérica es válida para todo instante de tiempo. Pero también pueden existir problemas que me den por intervalos. Pero ¿por qué me puedo obtener una función por intervalos? ¿Por qué podría aparecer este escenario? Este escenario puede provocarse porque en el circuito hay presencia de cambios abruptos. ¿Y qué puede provocar los cambios abruptos? Hay dos tipos de cambios abruptos. Ya sea por la fuente de alimentación, pero miremos lo siguiente. Primer candidato a ver cambio abrupto podría ser la fuente. Pero si nosotros vemos la fuente, es una fuente, la fuente independiente, ¿sí? La fuente independiente, ¿sí? La fuente independiente. Pero analicemos la fuente independiente. La única que hay en el circuito es una fuente de 12 volts. Y esa fuente de 12 volts quiere decir, matemáticamente hablando, que usted grafica una función de 12 volts, pues rápidamente un esposo de esto es que esa fuente, de su SDT voy a llamarla así, esa fuente, si usted la grafica, una constante, una función que desde menos infinito hasta infinito vale 12. Entonces es una función que de menos infinito hasta infinito es 12. Entonces quiere decir que el cambio abrupto no lo está provocando la fuente. El cambio abrupto no lo provoca la fuente. Pero en el circuito tenemos un elemento en color naranja, ese elemento en color naranja bastante interesante, que es un interruptor. ¿Y ese interruptor qué quiere decir? Ese interruptor va a hacer lo siguiente, voy a copiar y pegar el circuito. Ese interruptor lo que está haciendo es esto. Voy a colocarlo primero abajo. Es decir que, y voy a poner esto como por intervalos. El circuito de la izquierda, el circuito número 1, es aquí en y el circuito de la derecha, número 2. El interruptor, hay un tiempo de acción que se llama t igual a 0. Entonces, aquí en la mitad voy a llamar esto el t igual a 0. Y de para atrás voy a llamar esto el t menor que 0 y aquí va a ser el t mayor que 0. ¿Por qué? Antes de 0, el interruptor tiene un estado. Aquí el interruptor inicialmente está abierto. ¿Sí? Y el interruptor que es un interruptor que está abierto y en un tiempo determinado su opción es que se va a cerrar y va a quedar cerrado de ahí en adelante. Pero entonces quiere decir que antes de 0 ese interruptor tiene un estado y ese estado es que está abierto. Entonces, antes de 0, el interruptor está abierto y un interruptor abierto se mueve por un circuito abierto. Y en el tiempo 0, o sea, en el tiempo igual a 0, el interruptor se cierra, empieza a contar el tiempo. 0, 1, 2, 3, hasta infinito. Entonces quiere decir que en el tiempo 0 el interruptor se va a cerrar, y un interruptor cerrado, o sea, aquí que queda cerrado, en 0, en 0 se cierra, en el instante 0, el interruptor pasa de a cerrado, y se mantiene cerrado de 0 hasta infinito, o sea, de t mayor que 0, es decir, de 0 en adelante, el interruptor se mantiene cerrado. Entonces quiere decir como, entonces, ¿y qué hay con eso? Ah, eso quiere decir que aquí queda cerrado, aquí se cerró. Aquí digamos que en el tiempo 0, más bien es la acción, en el tiempo 0 se cerró eso. Y se cerró, acaba de abrirse, a cerrar y se cerró, y ahí en adelante se mantiene cerradito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué pasa? Ah, es que el circuito de la izquierda no es el mismo circuito de la derecha. ¿Pero por qué no es el mismo? Si está en la misma resistencia,
El condensador, los elementos no han cambiado, la fuente de 12, todo eso los elementos no han cambiado, pero la forma del circuito sí cambió, porque no es lo mismo, no es el mismo circuito antes de, no es lo mismo un circuito, no es un mismo circuito en el cual estos dos puntos están abiertos y no es lo mismo un circuito en estos dos puntos están cerrados. Entonces son dos problemas totalmente diferentes. Entonces esto está provocando que la solución de sucede tenga intervalos. Y tener en cuenta que lo siguiente, aquí hubo un cambio abrupto, esto fue un cambio instantáneo, aquí hubo un evento. Aquí hubo un evento instantáneo, aquí ocurrió un evento instantáneo. ¿Y qué quiere decir? Antes de cero nunca ocurrió nada instantáneo, nunca ocurrió un evento instantáneo. O sea, quiere decir que antes de cero aquí hubo un problema de régimen permanente. Antes de cero es un problema de régimen permanente. ¿Por qué? Porque es que nunca hubo un evento. Pero de cero en adelante, en cero acá ocurrió un evento instantáneo. Y dos, el circuito en T mayor que cero hay dos cosas. Primero, en T mayor de cero. Primero acá ocurre un evento instantáneo y segundo en el circuito hay presencia de elemento almacenador. Entonces quiere decir que en T mayor que cero, el instante T mayor que cero es candidato a hacer un análisis de régimen transitorio. Palabra más, palabra menos quiere decir que antes de cero, antes de cero, la forma de analizar el circuito no es la misma que se va a analizar para T mayor a cero. Aquí es un problemita de régimen permanente y T mayor que cero es un problemita de régimen transitorio. Tener en cuenta que antes de cero, nunca usted evidenció un evento instantáneo. Como nunca hubo un evento instantáneo antes de cero, la palabra transitorio aquí no tiene sentido, ¿sí? O sea, como quien dice, aquí en T mayor que cero, ¿hay análisis transitorio? A ver, pues, no. No, porque nunca usted ha visto un evento instantáneo. Ahora, algunos libros, algunos autores suelen utilizar esa frase, que es la siguiente. Ah, es que el interruptor permaneció mucho tiempo abierto y en T igual a cero se cerró. Uno escucha mucho esa frase en los libros que uno dice, es que el interruptor permaneció mucho tiempo abierto y luego se cerró. Uno escucha, ah, es que permaneció S abierto mucho tiempo y en S, pero en T igual a cero se cerró. Y uno dice, yo en esa frase, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se toma la molestia de hacer esa explicación? Porque esa explicación es el contexto real, es decir, antes de cero, me imagino este circuito así. El circuito se tuvo que haber conectado, o sea, el circuito no tuvo que, o sea, el circuito no viene así ya hecho, o sea, usted conectó todo esto, usted los conectó. Y por ejemplo, si el circuito venía cerrado, o sea, así antes de cero, ¿sí? Si antes de cero. Un ejemplo, si antes de cero esto estaba cerrado y luego el cero se abre, cuando usted conectó, o sea, usted conectó los elementos, prendió la fuente, cuando prendió la fuente hubo un transitorio, pero eso pasó hace tanto tiempo que si existe un transitorio ya no lo ve, ya no lo ve. Es decir que, por ejemplo, cuando usted prendió la fuente, usted dio el botón de encendió la fuente, claramente va a ocurrir un evento transitorio, pero ese evento transitorio ya no pasó hace tanto tiempo que ya no nos importa. Es decir que cuando el ejercicio le está diciendo eso, de que es que el interruptor permaneció mucho tiempo abierto y luego en T igual a cero se cerró, cuando le dicen esta frase, oiga, vea esto como un régimen permanente. Si existió un transitorio, ignórelo. Nunca existió. O sea, si existió, porque claro, la realidad es que ese circuito no es que se haya montado solo, alguien lo tuvo que conectar. Y cuando usted prendió la fuente, aquí hubo, y como usted prendió la fuente, y eso es un evento instantáneo, ese señor provocó un evento transitorio, pero no nos interesa porque eso pasó hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo y no nos importa. Es decir, como que el evento real lo estoy viendo es aquí. El evento que uno percibe lo estoy viendo es aquí. Pero antes de esto, de que la fuente se prendió por allá, no nos importa. Si existe un evento, eso fue hace mucho rato, no nos dijeron cuándo fue, nosotros lo que estamos percibiendo en el problema es eso. Nosotros no percibimos cuando, ¿en qué momento se prendió la fuente? No me lo dijeron. Yo sé que eso se prendió la fuente hace mucho tiempo, ya sucedió, no nos importa. Si existe un transitorio, no nos interesa, porque realmente estamos viendo ya así. Ya la fuente que, o sea, nosotros estamos viendo el problema así, ya la fuente encendida, ya todo esto conectado. Cuando se conectó el circuito y encendió la fuente, eso no es algo que no nos importa. A nosotros no nos importa que se conectó el circuito y se prendió la fuente, ¿no? Que nos interesa ver ya el circuito conectado y en puesta en marcha, y que si es transitorio no nos interesa.
¿Por qué en T mayor que cero si es un régimen transitorio? Porque es el transitorio que nosotros estamos percibiendo. O sea, eso es lo que nosotros vimos. Vimos al interruptor cerrarse. Listo, entonces como que eso quiere decir eso, de que ya esa frase cuando se la dicen es que hay un régimen permanente. Usted llega a una habitación y encontró el bombillo prendido es porque alguien lo prendió, pero usted no vio cuando lo prendieron, sino diferente. Ahora, entonces hay dos momentos. Para t menor a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Para t menor que cero, ese es el circuito que está acá. Para t menor que cero, vamos a solucionar un ejercicio diferente para t menor que cero y que para t mayor que cero. Para t menor que cero, ese es este circuito. Un circuito en el cual esto está abierto, bueno, el valor de la resistencia es 4 ohms. Aquí no hay corriente eléctrica, y por lo cual aquí toda la señal, como este circuito de acá, o sea, eso que se puede subrayar, no está conectado a ninguna fuente de alimentación. No se dice, pero ¿por qué? Si por este lado está conectado. Pero para que esté conectado, para que aquí exista la fuente de alimentación, aquí llega el menos, pero el más quedó aquí. Aquí tiene que, o sea, aquí tiene que llegar el menos y aquí también tiene que llegar el más, pero es que este más no llega acá porque hay circuito abierto. Entonces quiere decir que ese circuito está sin fuente. Y si está sin fuente, o sea, sin alimentación, quiere decir que toda señal que yo pinte aquí, esta tensión acá, corriente, todo va a ser cero. Entonces, por ende, automáticamente se dice, bueno, el versus C es igual a 0 volts. Antes de cero, esta tensión va a ser cero, porque para que exista versus C, entre este punto, lo voy a subrayar acá, perdón, a resaltar, entre este pedacito de acá y entre ese pedacito de acá tiene que haber fuente. La fuente no solamente, no, es que yo conecté el menos de la fuente, pero, es que el más, pero no es solo el más también debe estar conectado. Si el menos, no, si solamente está el menos y no está el más, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Entonces, todo eso quedó sin alimentación. Entonces, la única manera que existan señales aquí de tensión y de corriente es porque aquí hay una fuente, pero como no hay fuente, sí la hay, pero no está conectada del todo, solo está conectada a un extremo. Y lo que tiene que estar conectado a los extremos. Entonces, aquí para mí no hay nada. Entonces, toda señal que yo calcule, incluyendo el meso C, va a ser automáticamente cero. Para t mayor que cero. Para t mayor que cero es este señor de acá. Es decir, de cero en adelante. ¿Sí? De cero en adelante. T mayor que cero. Y analicemos. T mayor que cero. En cero hubo un evento instantáneo. Dos. Bueno, eso es realmente uno. En T, en cero hubo un evento instantáneo. Número dos. El circuito en T mayor que cero hay elemento almacenador, que puede ser L y C. En este caso tenemos C. Entonces, con estos dos pasos, quiere decir que es el T mayor, o sea, la forma que voy a estudiar el circuito que analizar adelante es un régimen transitorio. ¿Y cómo se hace un análisis de régimen transitorio? La idea es que el régimen transitorio lo vamos a aplicar utilizando desde el punto de vista de la técnica de la transformada de Laplace. Entonces, lo que sucede es que el circuito, en T mayor que cero, se va a convertir, voy a convertir el circuito del dominio del tiempo al dominio de Laplace, ¿sí? Al dominio de Laplace. Pero para el dominio de Laplace hay que tener cuidado con lo siguiente, y es que no vamos a entrar en detalle de dónde se obtiene ese modelo, sino que recordar lo siguiente. En el dominio del tiempo, el condensador es esto, porque hay algunos autores que les gusta hacer esto en el dominio de Laplace, pero a partir del tiempo, o sea, hay una ecuación diferencial y hacen la ecuación diferencial al dominio de eso. Eso es muy dispendioso, o sea, es una forma de hacer Laplace, pero muy extraña. No, lo que pasa es que en el dominio de Laplace, usted puede reconstruir, o sea, la transformada de Laplace no es que usted le ponga ya la ecuación diferencial del condensador y luego así aplique la transformada de Laplace al condensador, a la ecuación diferencial. De una vez saltemos al grano, de una vez convertamos el modelo de circuito de la transformada de Laplace, no ataquemos en el tiempo. Algunos autores tienen esa mentalidad extraña. No, lo que va a pasar es lo siguiente, el condensador
En el dominio S tiene dos opciones. Un condensador en serie con una fuente. Es decir, en el dominio de S aparecen dos modelos. Dos modelos que los dos funcionan. No es que con un ejercicio hago con uno y con otro ejercicio hago con otro. No. Los dos son funcionales. ¿Y ese modelo cómo es? Entonces aquí es el valor de la capacitancia, 1 sobre SC. Eso es 1 sobre SC. Y aquí está la tensión del condensador. O sea, este B sub C, ahora es B sub C de S. ¿Listo? Y esa corriente es esta hora. Es más, voy a dejar claro esto. Este nodo de aquí es este mismo nodo de acá. Y este mismo nodo de acá. Y este nodo de aquí es este mismo nodo que está aquí y este mismo nodo que está acá. ¿Por qué hace esa aclaración? Y esta fuente de aquí, y aquí hay una fuente con esa polaridad. Es una fuente con esa polaridad. ¿Cuánto es el valor de la fuente? Bueno, y uno dice, ¿y este modelo que nos sacó? ¿Ese circuito dónde lo está sacando? Y aquí hay una fuente de corriente subiendo. Es un modelo con fuente. Entonces, y uno dice, oiga, ¿cómo así que en el dominio ese exponencial ahora tiene una fuente en compañía y ahora tiene una fuente y tiene una fuente aquí y aquí también hay fuente? ¿Cómo así? No me da eso. Rápidamente, solamente lo voy a explicar con este modelo. No lo voy a explicar en todos los modelos, solamente en este. Esto nace lo siguiente. Usted sabe que B sub C, perdón, I sub C es igual a C por dB de T. Usted le saca la transformada a la plaza a esto y es I sub C es igual a C. Eso también funciona de S. Y la transformada a la plaza de la derivada. S por B sub C por B sub C de 0 menos. Entonces tenemos que decir I sub C es igual a SC por B sub C menos C por B sub C de 0 menos. Esto de aquí, voy a dejar esto de acá. Esto de acá es una sumatoria. Corriente igual a corriente. Entonces, miren, aquí tengo la tensión del condensador B sub C de S y aquí tengo la corriente. Y aquí tengo la corriente. Y voy a obedecer esto, miren. Sumatoria de corrientes. Y miren, las que entran igual a las que salen. Esta entra, sale esta corriente, que sería este término de acá. Es más, ese término de acá es esta corriente que está bajando. Y dice volts, entonces quiere decir que este señor son ohms. Y eso sigue siendo ohms, lo que ya hemos visto. Entonces, ¿por qué? Porque volt sobre ohms es ampere. Quiere decir que esto es amperes. Eso es ampere. Ah, listo, aquí ley de ohm. B sobre esta impedancia, que por eso que aparece el SC, porque 1 sobre SC. Entonces, volt sobre impedancia, sobre Z, entonces me da esto. Y este menos, ¿por qué sale menos? Porque esa corriente es entrando en no, ¿no? O sea, entrando. O sea, la que entra igual a las que salen. Pues esta también está entrando, pasó para el otro lado a salir, por eso es que está este menos. ¿Y cuánto vale esa fuente de corriente? Esa fuente de corriente es este término que está acá. Esa fuente de corriente vale C por B sub C de 0 menos. Y entonces, y esto de aquí, si yo escojo aquí la tensión, y este modelo, ¿dónde salió? Bueno, esto de aquí explica este modelo. Y eso donde salió, dos formas, hace transformación de fuente o despeja aquí la tensión, o despeja aquí la tensión y se da cuenta que aquí la tensión da B sub C de 0 menos sobre S. B sub C de 0 menos sobre S. Entonces quiere decir que en Laplace, en el dominio de Laplace, o sea, cuando usted tiene dos opciones, opción 1, hace el circuito, la ecuación diferencial del circuito, y si hace la transformada a Laplace, la cual no tiene ningún sentido, o convierte todo el circuito a la transformada a Laplace. ¿Cómo así que transforma todo el circuito a la transformada a Laplace? La fuente, sacar la transformada a Laplace de la fuente, las resistencias quedan idénticas, las resistencias, ¿por qué queda la resistencia idéntica? Oiga, ¿cómo así? Ah, porque saque mire, se tiene en la resistencia que B sub R es igual a I sub R por R. Saque la transformada a Laplace de esto. BR es igual a R por I sub R. Ah, quiere decir que la resistencia en Laplace queda idéntica.
En Laplace, la resistencia queda idéntica. ¿Y el condensador por qué no quedó solo el condensador? Porque miren que cuando sacamos la transformación, porque miren que no es lo mismo sacar la transformada de Laplace a una ecuación lineal, que en teoría queda la misma, solamente que aquí pasamos de BRT aquí es BRT, aquí hay que dar BRS, o sea, queda la misma ecuación idéntica. No es lo mismo que cuando usted le saca la transformada de Laplace a esto, que nos queda, aquí es una cosa igual a una cosa, y aquí una cosa igual a dos cosas. Por esa razón, cuando se saca la transformada de Laplace aquí, aparecen dos elementos. Dos elementos. ¿Por qué? Porque aquí, oiga, ¿por qué aparecieron? Si aquí hay un elemento, ¿por qué aparecieron dos? Porque cuando yo apliqué la transformada de Laplace, lo hizo. Porque la misma transformada de Laplace provocó que hicieran esto. Oiga, pero entonces cuando hacíamos funciones de transferencia, ¿por qué no veamos estas fuentes? Porque es que en funciones de transferencia es régimen permanente. Quiere decir que este modelo de acá, este modelo del condensador con fuentes, es un modelo empleado para transitorio. ¿Cómo así? Este modelo es solamente para usted trabajar problemas de transitorio. Pero no quiere decir que este modelo no pueda utilizarse. Oiga, pero es que en régimen permanente yo solo veía el condensador. O sea, yo sabía que es 1/SC, pero nunca mencionamos la fuente. Sencillo. Es que lo que pasa es que en régimen permanente, por ejemplo, B sub C es o menos de una de las unidades no cero. Y si eso es cero, quiere decir que esta fuente es un corto. Entonces ahí donde aparece el 1/SC. Ah, ok. Y aquí, si esto es cero, pues es un circuito abierto, vuelve a lo que ha comenzado. Entonces quiere decir que este modelo, es decir, así solito quiere decir que pues, las condiciones iniciales sean cero y no quiere decir que la condición que sea cero es régimen permanente. Puede haber un transitorio con condición cero. Pero entonces, ¿por qué en problemas cuando uno hace una función de transferencia, por ejemplo, en filtros, ¿por qué nunca mencionamos esta fuente? Porque es que filtros no está viendo transitorio, filtros es un problema de régimen permanente. Y este modelo, ¿por qué aparece? Y aquí donde está diciéndome, aquí está la clave. Es que en este modelo aparece una información muy interesante que se llama sucede o menos. Es decir, una condición de continuidad que solo aparece en condiciones de transitorio. Este es como que dice el valor agregado del modelo. Ah, es que aquí aparece una condición inicial. O aquí aparece esto del B de 0 menos porque esto está asociado porque aquí hay una condición de continuidad. Y esa condición de continuidad, le prestamos atención a esa condición de continuidad cuando hay transitorios. En régimen permanente solamente vemos el condensador o el inductor, o sea, el 1/SC o el SL. Esa es la diferencia entre cuando yo paso el circuito del dominio del tiempo al dominio S, no es lo mismo cuando es un problema de transitorios y no es lo mismo cuando es un problema de régimen permanente. Ahorita vamos a hacer la diferencia. Pero entonces nos quedan dos modelos. Oiga, entonces quiere decir que el condensador en el dominio S tiene dos formas de verlo. La forma A, que es una fuente en serie de tensión, y la forma B, que es una fuente corriente por lado. ¿Cuál de los dos uso? Los dos le sirven. Ah, que si uso este, el resultado va a ser el mismo que utilizar este. Sí, el resultado va a ser el mismo. Y tener mucho cuidado con lo siguiente, que el B sub C es el del terminal más amarillo y verde. Un error sería pensar que en el dominio S el B sub C sería este. Eso sería un error. Eso sería un error grande. El B sub C es el de los dos. El B sub C es el de los dos elementos. O sea, es decir, que este B sub C es el de amarillo y verde. Entonces, un error sería colocar el B sub C en el computador. No, porque quedará. Miren que el B sub C son dos términos. Yo despejo esto para el otro lado, uno se da cuenta que el B sub C son dos términos. Ten mucho cuidado que el B sub C no es el del en el modelo de Laplace no es el del condensador, sino el de los dos al tiempo. Y lo mismo, la corriente no es la del condensador, no colocar esa corriente sub C como acá. No, la corriente es la de los dos al tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esos modelos, que son los errores más usuales. Ok, ahora vamos a pasar al dominio de ese, el circuito una vez. ¿Y cuál es la diferencia? Voy a dejarlo aquí claro, ¿no? Si es un problema de régimen permanente, o sea, por funciones, o sea, es decir, no quiere decir que la función en régimen permanente yo no pueda utilizar circuitos, yo no puedo utilizar el dominio S, sí, también. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando se hace esto. En el dominio S, voy a pasar esto acá, en el dominio S usted hace algo como esto. La fuente la podemos dejar así como de su SS, es el B sub C, las resistencias sabemos que quedan idénticas y que el condensador en el dominio, o sea, en el régimen permanente, o sea, en un problema de régimen permanente, el condensador, o sea, no existen las fuentes. El condensador, pues ya sabemos que solamente va a quedar 1/SC.
Y ese 1 sobre ese C, ¿quién es? Es 1 sobre ese, es 0.5, 0.5 lo mismo que es un medio. Esto nos va a quedar 2 sobre ese ohms. Y eso sería 2 sobre ese ohms. Y aquí, un problema de régimen, o sea, si fuera un problema de régimen permanente, pues aquí lo interesante es armar esto, una función de transferencia, que sería B sub C de S sobre B sub SS. Eso sería un problema de régimen permanente. Así sería el modelo de circuito de un circuito en régimen permanente. ¿Sí? Ese sería el modelo de circuito por un ejercicio de régimen permanente, que usted, pues simplemente lo que va a terminar ahí, o sea, no tenemos en cuenta las fuentes, la tensión ni siquiera le ponemos un valor de su SS y termina hallando una función de transferencia, como por ejemplo en un filtro. Pero ¿qué pasa si ahora, pero no es el ejercicio de nosotros, es un problema de transitorio, cómo cambia la cosa? La cosa va a cambiar de la siguiente manera. Voy a traer otra vez el circuito y voy a empezar por los elementos. La fuente, el último que voy a mirar. Voy a sacarle la transformada de Laplace al circuito. La transformada de Laplace al circuito y voy a borrar cositas y voy a borrar un momentito el condensador. Listo. Y es más, aquí en esta zona del condensador, por estrategia, voy a pintar esa línea así como en amarillo. O más bien, a su misma vez, estos dos nodos, este nodo gris que voy a poner acá y este nodo naranja que voy a poner acá. Listo. Las resistencias quedan idénticas, que a 6 ohms y 4 ohms. Y el condensador se nos van a volver dos cosas, o esto, o esto, o esto, o esto. ¿Cuál es el correcto? ¿No? Cualquiera de los dos me funciona. Cualquiera de los dos me funciona. Voy a trabajar con el modelo de aquí, con el modelo serie. Y se comprueba en el modelo paralelo, que el resultado tiene que ser el mismo. Simplemente voy a elegir uno de los dos. Voy a convertir el condensador en el dominio de S. Voy a pasar de tener un condensador ahora a un condensador en serie con una fuente dependiente de tensión. En serie con una fuente dependiente de tensión. Entre los dos puntos donde estaba conectado el condensador. Por eso dejo la misma línea en gris. Y en los dos puntos, tener cuidado que en los dos puntos está la tensión B sub S. O sea, el más está aquí en gris y el menos está aquí. Y la transforma de la plata de sub C va a quedar B sub C de S. El B sub C no es el del condensador, sino ahora de los dos. ¿Por qué? Porque es que es entre todo el trayecto amarillo, entre gris y naranja. Lo que pasa es que en el tiempo solo da un condensador, pero en definitiva es entre las dos cosas. La polaridad. Entonces, como que dice, si yo sigo el camino del más, al final se va a encontrar es el más. Y hay que dar un menos. Y aquí es B sub C 0 menos, dividido entre S. Ahorita vamos a preguntarnos quién es B sub C 0 menos. Y el condensador es 1 sobre SC. Ya lo calculamos, que es 2 sobre S ohms. Esto, ahora vamos a ir al modelo. ¿Qué es B sub C 0 menos? B sub C 0 menos es la condición en cero. Pero esto de aquí, ojo, que el B sub C 0 menos es asumiendo que el evento ocurrió, el evento, sea cual sea, ocurrió en t igual a 0. En otros problemas, si el evento no ocurre en cero, aquí no es B sub C 0 menos, sería otra cosa. Pero más adelante lo veremos. ¿Por qué se coloca? Y que este modelo está pensado, tener en cuenta que este modelo aquí está pensado si el evento ocurre en cero. Si el evento ocurre en cero. Si el evento no ocurre en cero, el modelo tiene unos pequeños cambios. Pero por ahora no, solamente nos vamos a preocupar de esto. Pero esto es válido si el evento ocurre en cero. ¿Y cuál fue el evento? Recordemos el evento. Es que hubo un interruptor que pasó de abierto a cerrado en t igual a 0. Ese fue el evento que está provocando que hagamos un transitorio. Pero entonces, recordemos qué pasó en t menor que 0. En t menor que 0, yo tengo la tensión del condensador de sub C de t igual a 0 volt. Y de aquí puedo decir que B sub C evaluado en 0, pero no puedo colocar 0 porque es menor que 0, sino en 0 menos, aunque desde del 0, me dio 0. ¿Sí? Me dio 0. ¿Qué quiere decir B sub C 0 menos? Es evaluar la tensión del condensador en 0. O sea, tengo la tensión del condensador y esa tensión del condensador, voy a hacer una pequeña gráfica acá. La tensión del condensador
antes de 0 venía haciendo esto, según lo que acabamos de calcular. Antes de 0 el B0 me dio 0 volts. Quiere decir que antes de 0 el condensador venía con una tensión de 0. Pero no me interesa la tensión del condensador en menos 5, ni en menos 10, ni en menos 1.000.000. No, me interesa exactamente saber qué pasa con la tensión del condensador en el evento. Es decir, en T igual a 0. Pero como es T menor que 0, yo estoy en T menor que 0, no puedo decir 0 sino antecitos de 0. Como aquí estoy en T menor que 0, no puedo decir 0 porque el 0 no existiría, sino antecitos de 0, o sea, el 0 menos. No obstante, este punto lo puedo rellenar. ¿Cómo así? Si usted me dice T menor que 0, quiere decir que es antes, o sea, que aquí está el 0, no puedo llegar al 0, tiene que ser antecitos del 0. Cuando me dicen T menor que 0. Pero ¿por qué aquí llegamos hasta el 0? ¿Por qué nos atrevimos a llegar al 0? Porque recordemos que en el condensador se tiene que cumplir que en el momento instantáneo se tiene que respetar esto, que antes de tiene que ser igual a justo de después de. Quiere decir que en el condensador en 0, no, o sea, en 0 el condensador no puede dispararse una valor, o sea, la munición en 0, de contratensión del 0 del condensador, tiene que ser continua. Es decir, que de aquí en adelante, sea lo que sea que haya pasado, sea lo que sea que lo que vaya a pasar aquí en adelante, yo sé que en 0, aquí viene el 0 y aquí va a pasar otra cosa, pero sea lo que sea que va a pasar aquí en adelante, esto va a ser continuo. Es decir, que no es que haya pasado algo como eso, el 0 saltó y va a pasar algo loco. En 0 y pase lo que pase, pero tiene que ser continuo, o sea, no es que haga eso y haga el salto, no es que se viene y automáticamente y ahí se hace el. Es decir, aquí empieza a cambiar, pero es de manera continua, no es que usted haga esto. ¿Por qué? Porque en el condensador estamos jugando con esa restricción, que no debemos permitir cambios bruscos de tensión, la condición de continuidad. Entonces, por ende, por esa razón me puedo atrever solamente en la tensión del condensador y en la corriente del inductor me puedo atrever en el instante que hubo el evento, marcar el punto en 0. Entonces, como quien dice, el modelo me está diciendo, oiga, ¿qué estaba pasando con el condensador justo antes del evento? Entonces, ¿cómo lo sé? Entonces, voy antes de 0, tengo la función B sub CT, que es para desde menos 0 hasta infinito, pero como acabamos de decir, no me interesa menos 0 hasta infinito, sino exactamente justo antes del evento. Aquí es justo antes de 0. ¿Y por qué en 0? Porque en 0 ocurrió el evento, justo antes. O sea, ¿cuánto vale esa función en 0? Valía en 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos este valor, pues C 0 menos vale 0. Entonces, en teoría, esta fuente valdría 0 ¿Por qué? Porque 0 entre 3 valdría 0. Pero entonces, ¿cómo se obtiene el valor de este? Si C 0 menos C igual a la función del condensador antes del evento. Antes del evento. Hay que sacarle transformar la plaza a todo. Ahora nos falta sacarle transformar la plaza de la fuente. ¿Y cómo es acá la transformada la plaza de la fuente? No es la transformada la plaza de la fuente, sino de la función de la fuente. Ah, ahora sí. Y usted recuerda la fuente y usted dice, la fuente de 12 volts es una constante. Entonces la transformada de la plaza de una constante es la constante sobre S. Pero usted viene y dice, oye, un momento. La transformada de la plaza de la constante no era que dijimos en algún momento. No es lo mismo sacar la transformada de la plaza de una constante que una constante por U de T. Esta no existe, esta sí existe. Y entonces uno dice, oiga, ¿cómo así? Y entonces, porque si nos fijamos en la fuente, eso sí solo nos fijamos en la fuente. Si nos fijamos en la fuente, la transforma la plata en una constante, la constante no es S. Sí, pero la constante tiene que estar limitada, o sea, tiene que ser unilateral, porque si es la constante sin el UDT, esa transformada no existe. Y entonces, ¿qué se hace? Pero la cuestión es la siguiente, no se fijen en la fuente. O sea, sí fíjense en la función de la fuente, pero un momento. Estamos en T mayor que 0. Estamos en T mayor que 0. Es decir, no estoy viendo este problema, o sea, no estoy viendo este problema desde 0 hasta infinito, sino que estoy viendo este problema desde 0 hasta infinito. O sea, como que entre comillas es como si estuviera viendo la fuente como un 12 por VT. Entonces en ese orden de ideas, ahí sí coloqué un 12 sobre ese bol. 12 sobre ese bol. Porque si usted se toma literal la función de la fuente, si usted se toma literal la función de la fuente, entra con este choque, como que, oiga, un momento, la transformada constante no existe. Solo existiría si fuera unilateral. Y estamos analizando algo unilateral, es decir, estamos analizando algo entre menos infinito hasta infinito. No, yo estoy haciendo algo desde 0 hasta infinito.
Entonces ahí sí podemos colocar el 12 sobre S, porque así fuera. Si, no, si ignoramos esto, nos encontramos con este choque, oiga, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, eso tenía que haber sido otra cosa, o sea, esto tiene que ser una función, o sea, si fuera infinito de infinito, aquí no podemos aplicar eso, ya sería este tipo de problema, sería hacer una función de transferencia y no colocamos el 12 sobre S y no el S sobre S. Pero es que eso no es una función de transferencia, eso no es un régimen permanente, es un régimen transitorio y estamos de 0 en adelante, que es como decir entre comillas uno de t. Ah, ok, ahí sí estamos, ahí sí es otro cuento, ahí sí, como es un problema unilateral, la transformar a función unilateral sí es el problema, sí, aquí sería un problema, aquí no hay ningún detalle. Entonces en ese orden de ideas, listo, entonces sí lo podemos dar 12 sobre S, ¿sí? 12 sobre S. Entonces ya borrando esa información, ya con eso acabamos de completar el circuito en el dominio de S. ¿Y qué se procede a hacer? Pues del circuito, en el dominio S, pues calculemos lo que me están viendo. Tenemos que calcular B sub S de S. Tenemos que calcular B sub S de S. Ok, pero simplemente podemos recordar lo siguiente. Momento, la fuente dependiente me dio en teoría 0 volts. ¿Por qué me dio 0 volts? Porque como B sub C 0 menos vale 0, 0 sobre 0, entonces me dio 0 volts. ¿Y qué pasa si tengo una fuente de tensión de 0, independientemente de que sea dependiente o independiente? Pues una fuente de 0 volts es un cable ideal. Es un cable ideal. Entonces, podemos reemplazar ahorita ese circuito, este pedazo de aquí, por un cable ideal y nos queda un circuito más sencillo de ver. Ahora lo que procedemos en la siguiente vaina es calcular de ese circuito nuestro B sub C de ese, y que todo, ya como la impedancia que bueno, esa es la solución del circuito cualquiera. Retomemos. Recordar que aquí estamos haciendo algo en T mayor que 0. No olvidemos lo que estamos haciendo. No olvidemos la idea que estamos haciendo. Y que pues ya sabemos que esta fuente de acá nos tenemos que complicar con el modelo, ¿no? Un poquito. Y pues tenemos ahora únicamente el condensador. No en todos los problemas va a suceder esto. No en todos los problemas va a suceder esto. Entonces, en resumen, quiere decir que si hubiera sido el modelo de fuente de corriente, pues recordar que también, aquí voy a dejarlo claro, que si en algún momento ocurre como la fuente de tensión, que por alguna razón si quiero utilizar el modelo de la fuente de corriente y le dio 0 amperes porque tenemos es 0 por lo que sea, esto es lo mismo que decir, es equivalente, pues a decir un circuito abierto. Eso nos quedaría un circuito abierto. Entonces, aquí nos quedaría un corto. Y si nos queda un circuito abierto, entonces no importa. Entonces quiere decir que para más para menos, si las condiciones iniciales del problema son 0, si las condiciones iniciales, o más bien, si el P sub C es 0 menos, o el P sub C del valor, porque eso va a depender también. Si el P sub C, T sub 0 menos, o 0 menos, es igual a 0, el modelo de Laplace es solamente el condensador. La fuente, pues, quedaría ignorada, porque si es un corto, queda un condensador en serie con un corto. Y si es un circuito abierto, pues el condensador en paralelo con el circuito abierto. O sea, al final de cuentas se puede ver como un condensador, sin tanto rodeo. Y el condensador, pues, tiene un valor de 2 sobre S. Vamos. Ahora lo que procedemos es tratar de obtener, ¿sí? Ahora lo que procedemos es tratar de obtener de ese circuito, pues el valor de B sub C. Tengo que calcular, o sea, tengo un circuito en el cual tengo una fuente de este valor, tengo un circuito donde, o más bien, como estamos en el dominio de S, recordar esto, como estamos en el dominio de S, como si estuviéramos tratando un circuito con resistencias. Entonces tengo un circuito en el cual tengo B sub C, quiero hallar B sub C y conozco el valor de la fuente, tengo el valor de las impedancias. Y pues da la casualidad que en ese problema está bastante directo desde el punto de vista que, bueno, esta fuente está conectada a este nodo, viene por acá, y este otro nodo de aquí abajo, viene por acá. Entonces, por ende, esta tensión de la fuente es la misma que estoy viendo acá. ¿Sí? Esa tensión es la misma que estoy viendo acá, el 12 sobre S. Entonces, pues B sub C de S, B sub C de S, pues podemos aplicar un divisor. Entonces, B sub C va a ser igual a la tensión total que se va a repartir en la rama serie. La rama serie son esos dos. Aquí puedo aplicar un divisor de tensión. Dos cosas en ohms.
Si yo tengo dos cosas de no en serie y conozco la tensión total de esas dos cosas de no en serie, puedo aplicar un divisor. En el dominio del tiempo no puedo aplicar. Oiga, ¿sí cómo así un divisor de tensión con una resistencia y un condensador? Ah, es que en el dominio del DS los dos se llaman impedancias. En el dominio DS los dos son ohm. Y en el dominio del tiempo yo puedo hacer esto. En el dominio del tiempo yo no puedo aplicar un divisor. O los dos son ohms o los dos son farad en el dominio del tiempo. Puedo aplicar divisor de tensión con condensadores en serie o con resistencia en serie. Yo tiene resistencia y condensador, pero es que en el dominio ese sí se puede porque en el mundo del dominio ese los dos son ohms. Las dos cosas están en ohms o las dos cosas están en farad. Ah, bueno, listo. Por la impedancia donde me interesa calcular la tensión. La impedancia donde me interesa calcular la tensión se llama 2 sobre S. Sobre la suma de las dos. Impedancia, es decir, 4 más 2 sobre S. Y ahora procedemos a hacer cálculos. Eso es lo mismo que decir, vamos a hacer estratégicos y vamos a hacer. Entonces aquí en adelante es un trabajo netamente algebraico. Entonces lo mismo que decir 12 sobre S, que multiplica y vamos a multiplicar a S de arriba por abajo. Si multiplico arriba por S me va a quedar 2. Y si multiplico aquí por aquí me va a quedar 8S más 2. 8S más 2. Por estrategia, se va a buscar que este S vaya a quedar solito. Por estrategia matemática. Si usted, por ejemplo, trabaja con herramientas matemáticas, no se va a preocupar por esto. Vamos a mirar al final que podemos, o sea, podemos dejar el B sub C de la siguiente manera. Aquí quedaría 24 dividido entre 8S más 2 por S. Eso se puede operar y obtendríamos una ecuación cuadrática, pero dejémoslo así. Digamos que el solo hecho de dejarlo así, el solo hecho de dejarlo así, hay muchísima información. Es decir, que hasta aquí podríamos dejar. Ahora, alguien puede pensar, oiga, pero es que el 8 sobre S, el 8 sobre S más 2 multiplicado por S, es lo mismo que decir 8S cuadrado, si alguien se puede pensar, ¿no? 8S cuadrado más 2S. Y podemos dejarlo así como una función polinómica. No está mal esto no está mal, pero es muy interesante dejarlo así. Es muy interesante dejarlo factorizado. Es muy interesante dejarlo muy factorizado, porque dejarlo factorizado hay muchísima información que el problema nos está regalando. Pero, y aquí, pero entonces por estrategia, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Le sucede ese, necesitamos explicarlo muy bien. Y es que intencionalmente voy a dejar que esta S no tenga compañía, es decir, voy a ir todo entre 8. Por lo cual voy a tener S más 2 sobre 8 sería más un cuarto. Aquí quedaría S, o sea, factorizo el 1 octavo, entonces quedaría 24 sobre 8, ¿no? 24 sobre 8, que bueno, sería 24 sobre 8, tengo que decir 12 sobre 4, tengo que decir 6 sobre 2, tengo que decir 3. Sí, es lo mismo que decir 3. Es lo mismo que decir 3. Y se dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? En teoría es lo mismo. Aquí está factorizadito, aquí está factorizadito. Aquí lo interesante es lo siguiente. Ahora, esto en teoría es lo mismo que esto, esto en teoría es lo mismo que esto, y esto en teoría es lo mismo que esto, pero ¿por qué dejarlo así? Ahora, antes de continuar, el siguiente paso es oiga, pero independientemente de verlo así, no me están preguntando de sucede ese, sino de sucede T. Y el me sucede T, ¿dónde lo sacamos? Lo vamos a sacar por transformada inversa. La transformada inversa de la placa, que ya sea que apliquemos técnicas matemáticas como transformada inversa de descomposición de fracciones parciales, lo cual no nos interesa hablar de fracciones parciales, eso es más un curso de matemáticas, o utilizar una herramienta. Y la herramienta que vamos a elegir ahorita para resolver este problema va a ser MATLAB. También pueden utilizar herramientas como Singular, etcétera, que son online, ¿sí? O hay herramientas online como Singular o Wolfram, etcétera. Wolfram Alpha incluso me parece más interesante porque bota gráficas, bota la gráfica eso. Pero entonces vamos a tratar con MATLAB, Singular no vamos a meter con Singular.
sino que vamos a traer esto desde MATLAB. Es decir, MATLAB es capaz de sacar la transformada inversa de esto, ¿sí? MATLAB saca la transformada inversa de esto. Vamos a sacar la transformada inversa de esto con MATLAB. Entonces, rápidamente en MATLAB, ¿qué vamos a hacer? Bueno, CLC, Miarol, aquí ya hemos tenido un conocimiento básico de MATLAB. Y voy a decirle a MATLAB que vamos a trabajar con variables simbólicas. Variables simbólicas B sub C, voy a llamarlo así. Bueno, B sub C y la variable S. Y lo que voy a hacer es tal cual, voy a escribir la función en dominio test. Voy a escribir las dos versiones, 24 sobre 8S más 2, es decir, 24. Bueno, voy a colocar aquí B sub C1 para que miren lo siguiente. 24 sobre 8 por S más, recordemos aquí la función, 8S más 2 por S. Y bueno, voy a cerrar todos entre paréntesis. Sería S por esto, punto y coma. Bueno, voy a dejarlo así tal cual, en punto y coma. Y el otro voy a llamarlo de sucedo la otra versión, la factorizar. ¿Sí? La factorizar. Que sería aquí 3 sobre, aquí quedaría S más un cuarto. Y bueno, voy a, por ahora, podemos incluso, como estoy utilizando el layer editor, te voy a darle run y como no pongo el punto y coma, aquí me la voy a expresar un momento. Bueno, esperemos que empiece a hacer el run en MATLAB. Y aquí pues me lo describe de manera, aquí digamos que me lo muestra de una manera más interesante, o sea, descrito de una manera más presentable, ¿sí? O sea, no así como en esa forma de código, sino así ya como forma de texto matemático. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo se saca el B sub CDT? Voy a colocar B sub CDT1 y voy a colocar B sub CDT2 para mirar que nos bote el mismo resultado. O sea, que aquí lo que quiero llegar es que MATLAB, indiferentemente de que yo haya factorizado o no, MATLAB me bota el mismo resultado. Entonces sería, entonces ¿cómo saco la transformada inversa de Laplace? Entonces coloco I de inversa de Laplace y entre paréntesis voy a meter lo que le quiero sacar la transformada inversa. En este caso sería B sub C1 y aquí sería para B sub C2. Y me los resultados de esto. Y aquí MATLAB rápidamente hace la transformada inversa. Y efectivamente, no importa la manera en que yo le haya escrito, sin factorizar o con factorizar, MATLAB indiscrimina esto, ¿sí? MATLAB indiscrimina esto. Es más, yo ya podía escribir la cuadrática, yo ya podía haber hecho esta operación y la cuadrática que también me da lo mismo, que también me hubiera dado lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí estamos mostrando que indiferentemente la versión que he utilizado, ¿sí? La versión que he utilizado, pues MATLAB me ahorra el mismo resultado. Me sacó la transformada inversa. Pero entonces, ya ahorita vamos a mirar cuál fue la idea, pues, ¿por qué nos molestamos de haber hecho esto, sí? ¿Por qué nos molestamos en factorizado? Si ya sé que desde aquí MATLAB me bota la transformada inversa, ¿sí? Yo ya sé que MATLAB me bota la transformada inversa, independiente de que la haya, ¿para qué me molestaba haciendo la factorización si MATLAB ya lo hacía? La factorización viene ahorita, vamos a darle sentido a eso. Entonces, me sucede 12 menos 12 a la menos 3 cuartos. Entonces, gracias a la herramienta, nosotros no vamos a hacer énfasis en la transformada inversa por fracciones parcial ni eso, sino una herramienta. Entonces, sucede nos dio como resultado 12 menos 12 es a la menos t cuartos por 12 menos 12 es a la menos t cuarto volts. Vamos, esa sería en t mayor que 0. Vamos a hacer una gráfica y a darle sentido a ese resultado. Entonces, sucede que resultó siendo. Entonces, nosotros ya sabemos que y que B sub CDT era igual a 0 volts para T menor que 0. Digamos los dos resultados. Antes de 0, entonces lo que está sucediendo es que la función en 0 vale a 0 y en 0 se debe mantener ese valor. Es decir, que si yo evalúo esta función en 0, también me tiene que, esas dos funciones en 0 me tienen que dar lo mismo. Ya sé que esta función en 0 me da 0. Y si yo evalúo esta función en 0, entonces sería e a la 0, que es 1, entonces sería 12 menos 12 es 0. Entonces efectivamente se cumple la condición de continuidad. Estas dos funciones tienen que darme lo mismo el instante t igual a 0, porque esa función es continua. Y ahora esa función, ¿cómo se grafica?
Entonces una función exponencial, entonces básicamente el esbozo de esta gráfica va a ser lo siguiente. Esta gráfica va a tender a hacer esto. Voy a borrar un poquitico ese trozo. Aquí estamos haciendo el esbozo. Quiere decir que esta función, esta de acá, va a tender a hacer esto. Dando aquí un poquito ese trazo. De aquí en adelante va a tender, va a haber un momento, va a haber un momento, va a haber un momento, voy a llamar ese tiempo T sub S, va a existir un tiempo que se llama T sub S, en la cual la función se va a estabilizar. ¿A qué hace estabilizar? Miren que aquí hay aquí que es un número constante. Se va a estabilizar en 12 voltios. O sea, que llega un momento en que esto de aquí, esto de acá, miren que este pedazo de acá es el régimen transitorio. Y se llama transitorio, quiere decir que esa función va a desaparecer. Es decir, que la parte transitoria va a desaparecer hasta un punto en el que se va a empezar a estabilizar. O sea, va a quedar un valor constante o una función constante. No necesariamente un número, puede ser una función constante. O sea, de aquí en adelante va a quedar un régimen constante. Y es aquí donde entonces vamos a mirar lo siguiente. B sub c de t es 12 menos 12 e a la menos t sobre 4. Entonces miren que hay dos funciones. Una función, voy a poner eso de acá, ¿sí? Y cada función tiene un sentido. Esa función de acá se llama la componente de sub c forzada o la componente de régimen permanente. Es decir, esa es la función que ese es el valor final del B sub c. O sea, el B sub c va a pasar de 0 a 12. O sea, va a pasar de 0 a un valor a un régimen permanente. O sea, de aquí en adelante tengo un régimen permanente. Después de T sub s es un régimen permanente. Y esto de aquí, el régimen tránsito, entonces este de acá, esa función de acá, esto de acá es exponencial y es una exponencial decreciente, quiere decir que la exponencial va a desaparecer. Eso acá va a ser B sub c natural. Esa es la respuesta natural. Es decir, esto lo que está modelando es la forma del transitorio. Si nos ponemos a prestar atención a B sub t, esta función de acá con se grafica. Tengo la exponencial decreciente, va en 0. El menos va a ser que se refleje en 0. Y el 12, y el más 12 lo que va a hacer es que suba hasta 12. ¿Sí? O sea, como quien dice, esta función inicialmente arranca en 0, así tal cual. Luego se refleja y sube hasta 12. ¿Sí? Primero se refleja y luego, o sea, aquí iría hasta 0, luego con el 12, o sea, con el más 12, se va a subir hasta 12. Más o menos es así como se obtuvo ese esbozo de esta gráfica acá. Entonces miren que esto acá es el régimen natural y ese es el régimen permanente. El régimen permanente depende de que haya fuente independiente, de que hayan fuentes independientes. ¿Sí? El régimen permanente es algo que depende de la fuente independiente. Es decir, que si hay fuente independiente hay régimen permanente. Y si no hay fuente independiente, si para ti mayor que solo no hubiera fuente, quiere decir que el régimen permanente solamente va a existir, o sea, puede haber régimen permanente si hay fuente. Tampoco me garantiza el hecho de que, bueno, de siempre que haya fuente y régimen permanente, o sea, hay régimen forzado. No, puede que también sea cero, pero entonces sé que automáticamente el régimen forzado va a ser cero si el t mayor que cero no hay fuente de esa. Si para t mayor a cero no hay fuente independiente, es automáticamente yo puedo decir que el régimen forzado va a ser cero. Pero si hay fuente, puede que exista como no exista. No me garantiza que haya. Y el régimen natural, esto de aquí están volando, es la respuesta, es decir, el régimen natural siempre va a existir desde el punto de vista de que la respuesta, eso de acá es la respuesta del circuito, o sea, eso lo modela el circuito, es la respuesta del circuito al cambio, al evento instantáneo, al evento instantáneo. Es decir, que la respuesta natural siempre va a existir en los problemas transitorios. En los problemas de circuitos transitorios siempre va a existir la respuesta natural. La forzada puede que sí, puede que no. La respuesta puede que sí, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, miren que la exponen. Y que siempre en circuitos de primer orden, es decir, en circuitos RL y RC, la función natural, es decir, que solamente haya inductor o condensador, la función natural siempre se va a comportar de la forma una constante e a la menos t sobre tau. E a la menos t sobre tau. Es decir, que el compañero del t,
compañero es 1 sobre tau. Tau es la constante de tiempo. ¿Y ese tau para qué me sirve? Resulta y pasa que, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica y electrónica en el ámbito del transitorio, se dice una aproximación dice que esta función, la función natural, va a desaparecer, o sea, va a desaparecer. Miren que después del tiempo, después de un momento, esa función natural se haga cero, o sea, de aquí en adelante, cero. Del punto de vista matemático, la función natural, o sea, esa función se va a volver cero cuando el límite tiende a infinito. Pero eso es el punto de vista matemático. Pero el punto de vista ya en el ámbito de eléctrica electrónica, la aproximación es que esa función se va a hacer cero en un tiempo que se llama el tiempo de establecimiento aproximadamente igual a 5 tau. Es decir, que cuando ocurran o transcurran 5 constantes de tiempo, es suficiente para usted decir, que esa función es cero. O sea, que la función natural, o sea, después de 5, o sea, en t igual a 5 constantes de tiempo, de su c de t aproximadamente es simplemente la función forzada. Bueno, la función natural va a desaparecer, no queda solamente la forzada, es decir, en este caso 12 volts. Es decir, que después de 5 constantes de tiempo, la tensión del condensador aproximadamente la forzada, o sea, la natural, con 5 constantes de tiempo se puede decir que ya la natural se desaparece. Y en la prueba es como, básicamente, si yo tengo, eso como se dice, es como, eso es lo básico de lo mismo que decir que es lo mismo que decir E a la menos 5. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir A E a la menos T cuando vale 5 constantes de tiempo, y queda dividido entre tau, es lo mismo que decir E a la menos 5. E a la menos 5 es 0.000 y unos otros números. O sea, ya eso básicamente está diciéndome que esto es cero. Y esto básicamente me está diciendo que esto es cero. Y si nos fijamos en la transformada de Laplace de esto, la función natural en el dominio S, la transformada de Laplace de esto, ¿quién es? A pi entre S más 1 sobre tau. Si miramos la transformada de Laplace de esto, es A sobre S más 1 sobre tau, eso se saca en tablas. Ah, y entonces es aquí donde viene la idea de la factorización. Entonces miren que va a pasar esto. El denominador de la señal que se está haciendo el transitorio le está dando mucha información y es siempre en problemas de primer orden tiene que aparecer si en un problema es de primer orden, ¿sí? En un problema de primer orden, en un transitorio en un problema de primer orden tiene que aparecer un S más algo. Ese S más algo, esto de acá quiere decir que esto de aquí es la componente natural. Es decir, que en problemas de primer orden, llámese primer orden RL y RS, el denominador tiene que aparecer un S más algo. Y ese S más algo es la respuesta natural. Al haberlo factorizado, al haberlo factorizado, por eso entonces yo tengo S más un cuarto. Y quiere decir que el 1 sobre tau, quiere decir que esto de acá es el 1 sobre tau. Es decir, que el 1 sobre tau es igual a un cuarto. Entonces tau es 4 segundos. Entonces de aquí obtengo la constante de tiempo. Entonces, y el tiempo de establecimiento es 5 veces tau, es decir, 5 por 4, 20 segundos. Es decir, que cuando t es igual a 20 segundos, ya la respuesta natural se puede decir que desapareció. Entonces miren que la factorizada no era porque sí, la factorizada era porque al dejarlo así, aquí estamos viendo, siempre el denominador va a aparecer un S más algo, y ese más algo le está diciendo usted, ese más algo es decir 1 sobre tau. El 1 sobre tau es el que en el denominador tiene que aparecer un S más algo. Por lo menos tiene que aparecer un S más algo. ¿Y esto de aquí qué quiere decir? Y esto, y el compañero, pero no está solo, y esto de acá. Lo demás, es decir, el denominador tiene que aparecer un S más algo. Aparece. Y lo demás, esto está modelando, ¿no? En el denominador, aquí va a aparecer el mismo, o sea, la compañía, eso acá es el mismo denominador de la fuente. Es decir, esto es la forzada. Ah, el denominador de la fuente es ese. Entonces aquí también veo el mismo denominador.
Si yo veo si yo solamente hubiera visto el S más un cuarto, quiere decir que solamente es natural, no es forzada. Pero como estoy viendo al compañero, quiere decir que voy a ver una forzada. Y la forzada es, si yo veo el mismo denominador de acá, quiere decir que este denominador es de una fuente constante, entonces quiere decir que la forzada tiene que ser constante. Si por ejemplo el denominador hubiera sido algo como esto, o sea, voy a colocar aquí al lado, ¿qué pasa si en un problema hubieran dicho algo como esto? 1 sobre, bueno, S más 4 y ahora va a tener S cuadrado más 4 al cuadrado. Esto aquí es la natural y esto aquí es la forzada. Y la única fuente que exista que pueda haber un S más algo al cuadrado es porque esto es porque es un coseno de omega t o es un seno de omega t. ¿Por qué? Porque las transformadas del coseno y el seno es S cuadrado más omega cuadrado. La diferencia es que uno arriba va a tener S o omega. Es S o omega. Es S o omega. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso en particular, el transitorio haría algo como eso. Luego se estabiliza una función sinusoidal. Se estabiliza una función sinusoidal. Entonces quiere decir que en circuitos de primer orden tiene que aparecer un S más algo y ese más algo ese S más algo es lo natural. Y el compañero del S más algo si existe es la forzada. Y que tiene que ver el mismo denominador de la fuente. Si la fuente es sinusoidal, el denominador tiene que aparecer un S cuadrado más omega cuadrado. Si la fuente es continua, entonces tiene que aparecer una S, es la misma. Entonces miren que en la factorizada, o sea, dejarlo así me está dando, básicamente el problema me está dando toda la información. O sea, aquí me está dando muchas pistas de qué es lo que voy a esperar aquí en adelante. Y con eso resolvemos el ejercicio.